Hola. Bueno, me parecía importante agregar las diferentes ramas que tiene la astrología y entendiendo ellas qué aporte hacen desde el estudio al entendimiento del humano. La astrología natal o genetlíaca se ocupa del estudio del carácter de una persona a partir de la interpretación de los diversos símbolos que componen una carta natal. Dentro del área del estudio de la carta natal está la astrología predictiva, que consiste en la determinación de las tendencias futuras, tomando como base la carta natal, y algunas otras técnicas que se utilizan son tránsitos, progresiones, revolución solar y lunar. La astrología médica, en cambio, recurre a la carta natal para determinar la predisposición de un individuo hacia ciertas enfermedades y también puede indicar vías de prevención. La sinastría es un estudio comparado de dos o más cartas natales a partir del cual se determina la compatibilidad entre personas, ya sean parejas, amigos, socios, parientes o eventos. La astrología vocacional aporta información para la elección de una carrera u oficio a partir de las capacidades y talentos de la persona según su carta natal. Se fundamenta en el análisis de sus casas de tierra, entre otros factores. La astrología infantil se basa en un estudio del desarrollo del niño, brinda datos útiles tanto como padres como para personas que trabajan con niños y en cuanto a su comportamiento, educación y salud. La astrología mundana o judiciaria es la que se dedica al estudio de tendencias mundiales, ciclos históricos, sucesos relacionados con países o con grandes grupos de individuos y también fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, etc. Se basa fundamentalmente en el análisis de equinoccios, solsticios, ciclos de planetas lentos, lunaciones y eclipses. A esta astrología tiene una rama que es la astrología financiera, que pertenece al área de estudio de la astrología mundana, que estudia los ciclos económicos financieros del mundo o de ciertos países. La astrología horaria es una rama de la astrología que consiste en la confección de un horóscopo para el momento de la formulación de una pregunta concreta y bien definida. También se aplica para interpretar acontecimientos, por ejemplo, momento exacto de la asunción de un presidente. La interpretación de esta figura horaria tiene sus propias reglas, basadas en la astrología tradicional o antigua, y su objetivo es proporcionar una respuesta a la pregunta en cuestión. La astrología electiva consiste en la elección del momento más propicio para iniciar una nueva actividad, para un casamiento, para emprender un viaje, etc. La astrología meteorológica consiste en la aplicación de técnicas astrológicas para realizar previsiones climáticas. Dentro de la astrología también hay distintas corrientes. Está la astrología humanística o de la personalidad, que emplea modernos conceptos psicológicos junto con elementos filosóficos de Oriente y Occidente, que intenta tener un análisis totalizador de una carta natal que incluye el estudio de los ciclos de su vida. El máximo exponente es Dane Rudhyar, que por ejemplo plantea que la astrología psicológica pertenece al área de la astrología humanista. Se centra en la importancia de la astrología como instrumento del autoconocimiento y muestra de qué manera funciona la psicología profunda en la carta natal, y se nutre principalmente de la obra de Carl Gustav Jung. En la corriente astrológica que acabamos de mencionar se ha tenido mayor crecimiento en los últimos años y a través de autores como Liz Green, Howard Sasportas, Bruno y Louis Huber. Existe también una astrología que se la llama racional, que considera la astrología como ciencia
del determinismo cósmico y reivindica la obra del astrólogo Morin de Villefranche del siglo XV. Su máximo exponente es Adolfo Weiss. Existe la astrología kármica, que consiste en el estudio de las implicancias kármicas en una carta natal. Su análisis se centra en algunos puntos, como los nodos lunares, los planetas retrógrados, las casas 8 y 12. Entre sus autores más conocidos está Martin Schulman. Existe una astrología esotérica, que emplea en su enfoque astrológico conceptos vinculados a la teosofía y con la cábala, entre otras disciplinas. En su análisis de la carta natal considera determinados planetas como regentes esotéricos de los signos. Uno de los mayores exponentes es Alice Bailey. Existe una astrología uraniana, que es un sistema creado por Alfred Witte de la Escuela Astrológica de Hamburgo, y se basa en el estudio de puntos medios, puntos cardinales y ciertos planetas hipotéticos, entre otros factores. Es una astrología de exploración y que se vuelve a posicionar en el mito de Urania de el entendimiento inicial y dominio del contacto con los astros. Existe una astrología heliocéntrica, que basa sus interpretaciones en posiciones dentro del sistema solar, tomando el Sol como centro a contraposición de la astrología geocéntrica, que toma al observador terrestre como centro. Todas estas astrologías nos introducen en un panorama general del tema específico. Luego de haber transitado y entendido la historia, ¿sí?, la astrología contemporánea abarca la totalidad de estas ramas y corrientes. Es importante entender que esta disciplina tiene como objetivo sumar perspectiva y aportes en los que se puede utilizar este conocimiento energético de los cuerpos celestes. Sin duda, el objetivo de contarles esto es poder determinar en qué queremos aplicar este conocimiento astrológico para entender qué herramientas podemos tomar sobre eso. Desde mi exploración y estudio, mi trabajo sobre el planteo de la astrología terapéutica, evolutiva, de entendimiento de la personalidad, está basado en los escritos de Carl Gustav Jung, Liz Green, como así otros autores más modernos que están sumando su aporte, entendiéndolo no solo desde la influencia que pueden ejercerse las energías, sino también aportar desde el coach ontológico las posibilidades que nosotros tenemos para llevar adelante estos procesos, estas influencias, tanto positivas como negativas, desde el entendimiento del ser. Sobre esta cuestión del coaching, en algunos momentos voy a hablar sobre estas relaciones entre planetas y sentimientos, juicios y observaciones que hacemos sobre la realidad, y desde ese cambio de perspectiva, desde esa observación, podemos también entender el símbolo astrológico como una herramienta fundamental para poder utilizar de mejor manera nuestros recursos, nuestras potencias, hacia nuestro deseo, intención o camino. Creo que de esta manera estamos pudiéndole agregar a cualquier símbolo histórico una mirada contemporánea, nutritiva, evolutiva, que nos acerque a nuestra mejor versión, a nuestra mejor percepción y observación de la realidad desde nuestro entorno humano. Los invito a que caminemos juntos en este planteo, entendiendo que iremos nutriendo nuestra observación desde nuestro autoconocimiento.
les dejo este regalo de grabación para que podamos seguir avanzando.